Buenas tardes. Bueno, después de todo lo que nos ha contado Carlos, no sé si me queda algo que contar a mí, pero bueno, voy a intentar hablar un poco de lo que esta crisis de la que hablamos, que tiene mucho de económica, pero sobre todo de valores, de ideas y de pensamientos, está haciendo y qué repercusión está teniendo en la cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo, sobre todo la cooperación descentralizada, la cooperación vasca, durante todos estos años, bueno, pues ha tenido muchos logros dentro de los programas de educación, de programas de salud, agricultura, ganadería, fortalecimiento de la sociedad civil, incidiendo especialmente en el empoderamiento de la mujer, en los pueblos indígenas. Y bueno, todos estos logros, no solo por el dinero que se ha invertido en ellos, sino sobre todo por cómo se ha enfocado esta cooperación al propio desarrollo humano, y se ha superado esa noción simplista de que la pobreza y el subdesarrollo es una cuestión de escasez de recursos económicos y que se resuelve pues transfiriendo el dinero o aumentando el PIB. Se ha dejado de considerar la ayuda como un regalo a determinadas personas afortunadas para considerarlo como un derecho inherente a toda persona. Todo esto ha hecho que la cooperación al desarrollo haya sido durante estos últimos 25 años un referente por esta calidad de las políticas de cooperación, sobre todo por su planteamiento de cooperación a largo plazo y por su compromiso con el enfoque de derechos, con la equidad de género y con el empoderamiento de las mujeres. Pero son estos procesos a largo plazo, estos procesos de desarrollo, los que ahora, en estos momentos de crisis, los soportan peor, ya que llevan a afectar estos compromisos a largo plazo con el desarrollo. Es en este momento cuando la lucha contra la pobreza no debe ni puede abandonarse, porque es cuando más afecta a los países empobrecidos y los gobiernos deben de cumplir los compromisos que tenían adquiridos. Debemos de defender una globalización que salvaguarde la diversidad humana, que proteja a los grupos, a las sociedades minoritarias y que garantice la convivencia horizontal entre lo global y lo local en el marco de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y hablamos de recortes que no son solo dinero, que tienen una traducción humana. Hablamos de personas que están en situación de pobreza y de pobreza extrema. Los recortes dejan a estas personas todavía en una situación más vulnerable. Son recortes en salud básica, recortes en educación primaria, en igualdad entre hombres y mujeres, y son recortes que tienen como consecuencia en las personas que están teniendo una oportunidad real en derechos humanos. Son las personas más vulnerables en ambas partes del hemisferio las que están sufriendo una crisis que además no han generado. Y los recortes en cooperación las van a dejar aún más desamparadas. Por supuesto, estos recortes no van a tener, sobre todo, especialmente, una repercusión también en la educación para el desarrollo y en la sensibilización que se está haciendo en los países del norte, cuyo fin era sensibilizar, educar y hacer una incidencia política para denunciar estas desigualdades. Y esto, bueno, pues con esta crisis económica es lo que primero se recorta. Sin embargo, bueno, es a 4 horas de avión donde tenemos a cientos de millones de personas que sufren hambre, que están sufriendo desnutrición extrema, muertes durante el parto por falta de atención, niñas sin escolarizar, tierras infértiles por la desertización y un largo etcétera. A nivel de género, estos recortes van a ser determinantes para muchas mujeres en el sur, que van a ver retroceder su desarrollo económico, personal y el de sus sociedades. Aumentarán los casos de feminicidios, desaparecerán campañas contra la violencia machista, se paralizarán procesos de educación y de salud para mujeres y niñas. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que acabar con la pobreza es una obligación ética y política y que hay alternativas para que esta crisis no afecte a las personas más empobrecidas.
ya que la crisis tiene responsables concretos, responsables conocidos, que sin embargo están pendientes de medidas que pongan precio a esta responsabilidad. Hay que tomar decisiones que permitan transformar el mercado financiero y el actual modelo de desarrollo y que impida que quienes han sido responsables de esta crisis vuelvan a actuar impunemente y bueno, pues volvamos a lo mismo. Lo que falta no es dinero para hacer frente a esta crisis, sino voluntad real para hacerlo, porque bueno, hay dinero como para poder no realizar estos recortes y, sin embargo, pues afrontar esta crisis de otra manera, con reformas fiscales que graven más a quienes más tienen, acabando con los paraísos fiscales, persiguiendo la corrupción y el fraude fiscal, imponiendo una tasa a las transacciones financieras que se destine a la lucha contra la pobreza en nuestro país y en el resto del mundo. Todo esto, junto con políticas de redistribución de la riqueza, pueden reforzar un modelo de sociedad donde las personas se miren, se escuchen, compartan los problemas y se apoyen mutuamente para solucionarlos. Y, desde luego, se pasaría por poner en un primer plano las políticas sociales que garanticen los derechos de estas personas. Muchas gracias, Mila.